Hola, ¿cómo les va? Bienvenidos a una nueva entrevista de Telediario Televisión. Mi nombre es Guillermo Jeremía y como cada día nos encontramos en este espacio para parar un poco la pelota respecto de la evolución de los acontecimientos, de las noticias y analizarlas con las opiniones calificadas de entrevistados que nos ayudan a comprender la realidad. Hoy vamos a dialogar con la doctora Marina Cabat, que es doctora en Historia, docente de la UBA, investigadora adjunta del CONICET, escritora de libros, muchos de ellos relacionados con la vida del peronismo, que va a estar en la ciudad de Río Cuarto, convocada por actores políticos riocuartenses para dar cuenta de sus conocimientos. Saludamos a Marina y le agradecemos este tiempo. Un gusto, Marina, ¿cómo le va? Un gusto, Guillermo, gracias por la invitación. Bueno, convocada para hablar de qué tema, Marina, es tan amplia la agenda de intereses que hoy tiene la sociedad argentina que da la sensación que uno no sabe cómo abordarlo. Bien, en principio es una convocatoria general y una charla general a convocar. Estoy presentando este libro, Argentina 2050, que es una propuesta de gobierno que elaboramos en un espacio político vía socialista, en el cual distintos especialistas y activistas políticos construimos una propuesta de salida, que es una propuesta de salida a la crisis, tanto económica, al estancamiento económico, como una salida a la crisis política, a esta grieta en la cual también estamos sumergidos. Nosotros planteamos allí que el liberalismo puede señalar algunos problemas que tiene la economía argentina, que son ciertos, que es verdad que los tiene. Lo que no posee el liberalismo es la respuesta o la solución a estos problemas, porque si ante dificultades económicas toda la respuesta es una bomba en el Banco Central, reventar toda la industria ineficiente, el problema no se resuelve, se va a agravar por la falta de industria y empleo. Y por otro lado, el planteo del peronismo de mantener el esquema económico, ir tirando más o menos como estamos, realmente todos sabemos que estamos cada vez peor y que así no se puede salir. Entonces, nuestro planteo es que la Argentina puede crecer si toma los recursos que hoy el Estado tiene, que hoy el Estado dilapida en sostener una industria privada ineficiente, porque hoy el Estado de sus recursos los canaliza hacia el sector privado y dirige hacia el sector privado en forma de distintas formas de subsidios más del doble del dinero de lo que destina a asistencia social. Y los medios normalmente hablan de lo que cuesta la asistencia social, y nunca hablan de lo que cuesta la asistencia empresarial, todo el dinero que toda la empresa privada sostenerla. Y sostenerlas en este estado calamitoso que están hoy, ineficientes, incapaces de exportar, que dependen de la protección y que emplean muchas veces en negro. Entonces lo que nosotros decimos es que si el Estado, esos recursos que son propios, en vez de distribuirlos entre un montón de empresas privadas ineficientes, los concentra en grandes empresas estatales que puedan producir a gran escala y con bajo costo alimentos, ropa, se puede abaratar la producción, que tengamos todos alimentos, ropas baratas, no inflación, y tener un espacio para poder emplear a la gente de trabajo genuino, pasar a la gente de los planes sociales a tener trabajo en estas industrias con mejores salarios, laboral, y trabajando de verdad, con empleos reales, produciendo cosas que nos sirvan a todos. Ese es el eje de la propuesta y de lo que queremos discutir. ¿Ustedes creen que hay entonces una tercera vía, Marina? ¿Es posible? Esa vía socialista a la que plantean, ¿está alimentada en el socialismo clásico que conocemos o es un socialismo de este siglo, ayornado? Ambas cosas. Es un socialismo que tiene una tradición. Nuestra referencia histórica está al otro lado de la cordillera. Estamos pensando en un proyecto similar al que encabezó en su momento Salvador Allende en Chile. Y cuando los liberales preguntan por dónde funcionó esto, y nosotros decimos, y mirá Chile, porque a Salvador Allende lo sacaron con un golpe de Estado, pero parte de su proyecto económico sobrevivió. Chile creó
una empresa nacional estatal muy grande, Codelco, donde centralizó toda la minería del cobre, que en ese momento estaba en crisis porque la baja escala le quitaba productividad y tenía bastantes problemas. Centralizó, creó una gran empresa estatal, y esa empresa estatal es hoy responsable de toda la exportación del cobre chileno, que es básicamente lo mismo que decir todas las exportaciones de Chile, porque hoy el 70% de lo que exporta Chile es cobre producido por una empresa estatal creada por un presidente socialista en la década del 70. Es Codelco. Y esa empresa estatal, ni Pinochet ni ningún gobierno liberal que vino después la tocó. ¿Por qué? Porque funcionaba. Entonces, para nosotros ese es el camino del desarrollo. Ahora, concentrar la inversión en empresas de gran escala, tecnología y que puedan ser competitivas y generar empleo. En el caso de Chile, si uno lo mira en atención de los últimos acontecimientos sucedidos hace un par de años atrás, ese modelo tampoco terminó de resolver el problema de buena parte de la población, que terminó, con una pueblada mayúscula impensada en Chile. Por supuesto, porque esta gente lo que ha dejado en pie es solo esta empresa estatal, mientras que el resto del proyecto económico lo han desarmado. Yo simplemente ponía, Guillermo, este ejemplo de que una empresa estatal puede ser productiva, puede funcionar. Obviamente, así como la Argentina no puede vivir del agro solamente, somos 47 millones de habitantes, y en eso el federalismo se equivoca, porque no puede quedarse solo con lo que hoy es eficiente, que es el agro y pocas cosas más, y entonces nadie tendría que vivir en el país. Hay que desarrollar otras actividades, y solo el Estado puede hacerlo competitivamente, por esta cuestión de la escala. Nosotros planteamos otros proyectos también de escala nacional y regional. Por ejemplo, voy a estar hablando de un proyecto para instalar biodigestores en todas las localidades de entre 2.000 y 50.000 habitantes, que esto en el interior tiene un gran impacto, y en provincias como Córdoba es muy importante, y que nos puede permitir producir biogás y biofertilizantes en forma económica y crear empleo en cada localidad de estas dimensiones. Eso es muy importante para el desarrollo del país y en particular de las provincias, incluso del interior provincial, que a veces hasta queda relegado en torno a las grandes capitales. Hoy, Marina, está en crisis el capitalismo, pero el socialismo no ha sido eficiente en consolidarse como una alternativa, por lo menos en algunos modelos, que incluso están tomando cuestiones del propio capitalismo. Hoy China, que es socialista o comunista, pero tiene algunos preceptos del capitalismo que le ha impulsado como superpotencia. ¿Usted cree que ahí hay un mix, que el socialismo puede tomar algunas cuestiones del capitalismo también para responder a los problemas de la hora? El caso de China es el caso de un país que ha transicionado de una economía socialista hacia el capitalismo, y que lo que mantiene es una estructura burocrática para controlar la población. No es el caso de lo que nos interesa a nosotros. Nosotros estamos pensando en una transición del capitalismo al socialismo, una transición que en el contexto político latinoamericano actual tiene que ser gradual, pero que tiene que implicar un avance cierto, donde lo colectivo vaya predominando sobre lo individual, y donde puede haber un mix. Un ejemplo, nosotros pensamos una economía con un triple esquema, Guillermo, que es, por un lado, la empresa privada que pueda sostenerse sin subsidios, porque nuestro primer precepto es cero subsidio a la empresa privada. Entonces, empresa privada que pueda sostenerse sin subsidio estatal. Por otro lado, empresas estatales, como este caso de la minería. Nosotros estamos pensando eso para la energía nuclear, para la minería, para estos proyectos biodigestores, pensando proyectos de grande inversión en tecnología como farmacéutica, vacunas, que eso se podría avanzar con empresas estatales. Y después estamos pensando también en empresas mixtas. ¿Para qué sectores? Para sectores que hoy están sufriendo mucho la crisis, están en un atolladero gigantesco, que son sectores donde predomina la pequeña y mediana empresa, las pymes, confección, calzado,
puede ser Curtiembres, también otras empresas metalúrgicas, donde la pequeña escala no les permite competir y donde la política de darle subsidios no funciona porque no resuelve el problema de base, que es esta dispersión económica que las hace muy inviables en este siglo XXI. Entonces ahí nuestra propuesta es una empresa mixta, donde las pymes aporten con su capital y en función del capital que aporten sean accionarias de una gran empresa mixta, y que el Estado sea propietario de la mitad de las acciones, aporte capital, pero así se concentre la producción y pueda relanzarse la industria. Hoy nosotros gastamos miles y hasta millones de dólares en importar zapatos, cosa que hace siglos que producimos, desde el siglo XIX que tenemos una importante producción de calzado, y allá en Córdoba es histórica también la producción de calzado en la provincia. Y sin embargo, hoy se importa calzado cuando la capacidad instalada en el país alcanza para cubrir todas las necesidades del país y todavía exportar el 25% de la producción. Pero no con una máquina nueva, con las máquinas que ya están instaladas en el país. Pero la dispersión hoy lo impide. Entonces, concentrar la producción, algo que existe una tendencia hacia ello con la creación de parques industriales, etcétera, nos podría dar otra escala y lanzar exportaciones, algo que se ha intentado en distintos momentos, en la década del 40, en la década del 60, y que fracasó, pero que podría tener un nuevo impulso si armamos estas grandes empresas con conglomerados, facilitando la asociación empresa estatal-privada. La política de sustitución de importaciones, de promoción de la industria, de soberanía económica, el peronismo, ¿cree que fracasó, está agotada? Sí fracasó como se desarrolló. El peronismo desarrolló una industria para un mercado mundial inexistente. Perón pensó la economía pensando que iba a haber una tercera guerra mundial y que Argentina iba a poder aislarse. Por eso planeó una sustitución de importaciones, no la pensó estratégicamente, no eligió bien qué sector sustituir la industria, eligió la industria liviana, pensando que íbamos a tener tiempo para desarrollarnos porque un tercer conflicto mundial nos iba a facilitar el desarrollo. Ese horizonte que él imaginó no se dio, ese fue un gran error histórico al pensar la economía y la política de Perón, y entonces la Argentina quedó aislada en un contexto de un mercado mundial que volvía a desarrollarse, volvía a conectarse, y quedó aislada con avances en la industria, pero en la industria liviana, con la industria pesada muy relegada, no se planificó bien eso, y a la vez donde el Estado creció, pero creció subsidiando a las privadas. Por ejemplo, se creó el IAPI, el Instituto de Promoción del Intercambio, que supuestamente nacionalizó el comercio exterior, pero la realidad es que eso escondió que el Estado favoreció a los privados. En vez de sostener ese comercio en manos estatales, en realidad el IAPI terminó siendo una cáscara vacía que tercerizaba a empresarios nacionales, amigos del gobierno. En ese momento se llamaban Jorge Antonio, Jorge Antonio llegó a tener, de ser un desempleado, pasó a tener la concesión de Mercedes-Benz en la Argentina, todo a partir de ir ganando concesiones del Estado y con esta trenza que es tan fuerte en la política económica argentina entre lo privado y lo público, que para nosotros lo que termina generando es que se derive el recurso del Estado a lo privado y que se desarrolle toda esa corrupción en torno a la asignación de la obra pública. Para nosotros lo estatal debe ser estatal, no tercerizado amigos del gobierno, eso. Bueno, con lo estatal también está una carga, una mochila muy pesada de un prejuicio de ineficacia, de ineficiencia. ¿Esa fue una construcción cultural o los hechos lo justifican? Hay algunos hechos que lo justifican. Tenemos casos argentinos de empresas estatales que han sido ineficientes o deficitarias por distintas razones. En algunos casos la ineficiencia de las empresas públicas tienen que ver con derivar recursos al sector privado. Y eso se da de muchas maneras. Por ejemplo, nosotros hemos estudiado el caso histórico de Somisa, y Somisa se fundió porque subsidiaba a la empresa privada.
¿Y cómo la subsidiaba? De una manera particular. Les vendía los insumos que producía Somisa, los metales que producía Somisa, a precios por debajo del costo de producción. O sea, la empresa estatal le regalaba los insumos a las metalúrgicas. Las metalúrgicas acumulaban, la estatal Somisa acumulaba deudas. Pero por estos mecanismos de subsidiar a la empresa privada. Entonces, a veces, no es solo decir, bueno, acá hubo una empresa estatal que funciona mal. Pero ¿por qué funcionó mal? Porque la administraron con la lógica de privilegiar al sector privado, con la lógica de gente que estaba en el Estado y que actuaba a favor de los privados. Y entonces, de esa manera, fijaba precios de una manera que eran una locura de bajos y así fundían la empresa estatal. Y al mismo tiempo, también estudiamos otros ejemplos, porque en los medios, esto también hay una avanzada liberal que dice nada se puede hacer desde el Estado es ineficiente per se. Por eso yo arranqué con este ejemplo chileno para ir cuestionando ese consenso liberal, que bueno, es uno de los ejes de la charla con la cual estamos convocando acá en Río Cuarto, en Córdoba Capital y en otros lugares que estuvimos dando la charla. Yo vengo de dar estas charlas la semana pasada en Jujuy. Contra el consenso liberal, ese consenso liberal que nada se puede hacer, nada se puede planificar, nada se puede apuntalar desde el Estado. Hay que resignarse y ver qué hacen los inversores privados extranjeros. Entonces, contra ese consenso, bueno, un primer argumento, Codelco, la empresa minera creada por un presidente socialista en Chile, todavía funciona. Y en la Argentina hay empresas que funcionan, que dan ganancias. Un ejemplo es Nucleótica Argentina, la compañía que produce energía nuclear. Da ganancias, el año pasado dio ganancias, y todos los años da ganancias. Y es algo que si invertimos más en esa empresa pública, podemos resolver varios problemas económicos que tenemos, la crisis energética, los problemas de divisas. Argentina es uno de los pocos países en el mundo que cuenta con energía nuclear. Y sin embargo no la aprovechamos lo suficiente. Somos pioneros desde la década del 50 que trabajamos en el área de energía nuclear. Y hoy solo el 4% de la energía que usamos en el país es energía nuclear. Francia usa el 70% de energía nuclear en su sistema energético. Y la energía nuclear es barata y es más verde que la energía que usamos nosotros en base a termoeléctricas. No estoy diciendo que sea perfecta, hay otras mejores, pero frente a las termoeléctricas que tenemos nosotros, es más ecológica, es menos dañina, y a la vez no nos obliga a importar combustible de países vecinos, como estamos haciendo para suministrarle a las termoeléctricas. Marina, ¿por qué cree, porque hay como una semántica negativa respecto del concepto socialista, ¿por qué no cree que no prosperó nunca en la Argentina un gobierno estrictamente socialista? Porque la palabra está cargada de negatividad, culturalmente hablando. Digo, usted recién lo mencionaba, ¿la hegemonía mediática impone otra lógica? En este momento está muy basada en esta hegemonía mediática y esta avanzada liberal muy fuerte, que en los medios se muestra como que ya hubiera ganado, que ya está ahí, como que todos aceptáramos eso que dice Milei. Y no es cierto. Por otro lado, está amparado en una gran confusión. El peronismo no es socialismo, el peronismo no es de izquierda. Y cuando uno ve qué es lo que hizo el peronismo en concreto en sus gobiernos, ni siquiera fue en ese sentido de centro, fueron gobiernos muy a favor de diferentes empresarios nacionales. Y por eso sus apuestas económicas no terminaron funcionando, porque no fueron consecuentemente estatistas, desarrollistas, sino que privilegiaron a empresarios nacionales y también extranjeros, dependiendo las alianzas del momento, ahora Rusia, China, y entonces tenés un gobierno kirchnerista que dice ser nacionalista, pero que quiere comprar centrales nucleares
llave en mano a los chinos cuando esa es una tecnología que nosotros tenemos. Entonces quieren que los chinos nos vendan centrales nucleares y nosotros le vendamos chanchos, un nuevo pacto de coloniaje. Y realmente creemos que eso no debe ser así. En la Argentina el socialismo no ha estado en condiciones de disputar el poder, en gran medida porque el peronismo le ha bloqueado esa vida, ha ocupado un poco el espacio de la izquierda y ha logrado como un camaleón mixturarse y camuflarse como de izquierda, siendo que no lo es. Y entonces los enemigos del peronismo y los enemigos del socialismo tienden a mezclar todo en una misma bolsa, no solo para combatir al peronismo, sino para combatir la posibilidad de una emergencia y una alternativa realmente socialista que pueda discutirles a ellos, que pueda decirles, nosotros no somos mercado internista, sabemos que vivimos en el mundo, queremos que la Argentina exporte, queremos que sea eficiente y creemos que lo puede hacer y que el Estado es la vía, el Estado, la inversión, el desarrollo es la vía para hacerlo. Marina, para ir finalizando, usted en su rol profesional como historiadora ha posado la mirada, ha puesto el foco en el peronismo. ¿Qué le genera? ¿Por qué esa vocación? El peronismo es un dato clave de la historia política argentina. Su emergencia implicó un gran viraje en la política argentina. Uno puede decir incluso hace décadas, desde la emergencia del peronismo, casi que no hay emergencia de partidos políticos nuevos que no sean la fracción de una fracción de algo preexistente en muchos casos. Y el modelo económico que instaló el peronismo hace 75 años es responsable de la situación económica de la Argentina hoy. Y en ese sentido, estudiar su matriz económica, política, social, era también la forma de estudiar, bueno, dónde la Argentina tuvo una bifurcada, tomó una dirección que la llevó a estar hoy como está, y a ver qué cosas se podrían haber hecho distintas para estar mejor. ¿Sí? En eso coincide con el liberalismo, que habla de 70 años de historia argentina de irnos mal. Es difícil emblocar todo en ese periodo. Yo no sería en ese sentido tan drástica. Sí considero que hay un modelo económico que permitió hasta cierto punto, en algún momento, ciertas mejoras en condiciones laborales, ciertas mejoras en ciertos datos estadísticos de crecimiento de la industria, pero que implicó unas apuestas que en el largo plazo fueron muy costosas y que podríamos haber tenido más desarrollo económico-social tomando otras opciones. Y creemos que no es tarde para eso. Y esas otras opciones no es el liberalismo, no es destruir todo, no es abrir la puerta a toda inversión extranjera y esperar que pase. Que lo dice el liberalismo, que también desde el gobierno hay muchos que se han creado este discurso. Hay otro camino. El peronismo y el liberalismo no son las únicas dos opciones. Hay otra vía para reconstruir la política y que no estemos en dos carriles que van peleándose, parece que a muerte, en un ascendente fascistoide por ambos lados. Y también hay otro camino para organizar la economía que no sea ni el desastre actual y la ineficiencia aceptada y con resignación, ni ganar exportaciones en un sector aparte a costa de un genocidio social en el resto de la sociedad. Eso es lo que estamos intentando construir con Vía Socialista y que estamos abriendo un montón de discusiones. Están estas charlas a las cuales estamos convocando a distintos sectores. Nosotros vamos a donde nos llamen a discutir esto, a cualquier lugar del país y a cualquier lugar, espacio político, porque no nos importa tanto de dónde viene la gente, sino a dónde quiere llegar, que creemos que hay mucha gente tratando de pensar soluciones para el país,
Nosotros en los sábados tenemos en el canal de YouTube, todos los sábados a las 19 horas, en Vía Socialista YouTube, una convocatoria, una charla de un especialista que habla de lo que sabe. Litio, ferrocarriles, floricultura, o sea, desde cómo exportar flores a cómo nacionalizar el litio y en vez de exportar solo litio, poder exportar pilas. Y no nos importa en ese sentido el color político de la persona, sino si está pensando en resolver un problema del país. Y en ese mismo espíritu estamos convocando un gran congreso en marzo del año que viene, se llama ¿Qué país queremos en 30 años? Y estamos convocando a especialistas, activistas, a discutir ideas, proyectos, porque creemos que se construye sumando y pensando propuestas concretas para el país. Y eso nos va a dar una salida. Marina, muchísimas gracias. Estos reportajes, estas entrevistas tienen ese objetivo, escuchar todas las voces posibles para construir un plano de dinámica de intercambio de ideas, ni siquiera de discusiones, sino de pensamientos que nos permitan encontrar soluciones a los viejos y eternos problemas que tenemos los argentinos. Ha sido un placer, Marina. Un placer, Guillermo. Y lo último, en este ámbito de discutir entre todos, este libro se consigue, se vende, pero se descarga también gratis en la web. Googleando Vía Socialista Argentina 2050, lo pueden descargar gratuito y sobre eso empezar a charlar, a discutir el proyecto, a escuchar otras voces que piensan de esto y que pueden aportar. Muchas gracias, Marina, un placer. Un placer para mí también. La Argentina que nos debemos, la que tenemos que pensar. Uno cuando proyecta 2050 dice falta tanto. Bueno, en el 2000 decíamos que el 2020 estaba muy lejos, ya estamos en el 2020 y con problemas que se han profundizado. Es necesario darnos ámbitos de discusión para buscarle la solución a las gravísimas circunstancias que atraviesan millones de argentinos. Y esa es también nuestra vocación. Nos encontramos en una próxima entrevista de Telediario Televisión. Gracias por estar allí. Así son las cosas.